vida rápida, colección de microrelatos de Francisco Javier Cano Santa Bárbara. Soy Alejandro Santiago, editor de Editorial Nazarí, y es para mí un placer volver a Madrid para presentar una de nuestras novedades literarias. En estos 11 años de historia de Editorial Nazarí, esta es la ciudad, después de Granada, obviamente, donde más títulos hemos presentado. Y probablemente esta biblioteca, Iván de Vargas, sea donde más lo hemos hecho. Quiero dar las gracias a todo el personal que ha hecho posible que nos reunamos en torno a un libro, desde la cesión del espacio hasta la preparación del mismo. Nada de esto tendría sentido si no estuvierais aquí. Vuestra presencia mitiga el cansancio de los kilómetros recorridos, que apoyéis a Javier en esta aventura, que nos prestéis atención, vista, oídos y vuestro valioso tiempo, es para agradecer enormemente. Estoy seguro de que la presentación que han preparado Manuel y Javier os va a gustar. Pero esto va más allá de este ratito. Son muchas las horas invertidas por Javier en la confección de este conjunto de microrelatos y el resultado merece la pena. Yo ya me lo he leído. Antes de hablar del libro, procede a hablar de presentador y autor. Manuel Espada es periodista, guionista y escritor. Ha publicado tanto microrelato como cuento corto y también novela. En su currículum como escritor destacan premios como el de Relatos en Cadena de la cadena SER o el de la revista Eñe. Es uno de los escritores incluidos por la editorial Cátedra en Antología del Microrrelato Español, el cuarto género narrativo 1906-2011, que recoge la historia del microrrelato en España. Yo creo que algo sabe este hombre sobre la ficción breve. Ahora lo comprobaremos. Muchísimas gracias, Manuel, por prestarte ante el atraco que supone la propuesta de presentación de un libro. Javier Cano Santa Bárbara, probablemente muchos de los presentes lo conozcáis mejor que yo, pero en una presentación de un libro hay que presentar al autor. Es ingeniero de profesión, necesita la escritura como terapia para calmar los pensamientos que revolotean en su cabeza. En 2022 fue seleccionado para representar a España en el concurso internacional de la Asociación European Association of Creative Writing Programs, categoría en castellano, en el que resultó segundo a nivel europeo. Ha sido finalista en varios concursos, entre los que destacan también Relatos en Cadena, Relatos con banda sonora de la cadena SER y la microbiblioteca. También ha aparecido en antologías, como El Equilibrista, Nuevos Autores del Microrrelato en Español, Historias Mínimas, en fin, unas cuantas más. Y, entre otros, en la revista Quimera. Por la vida rápida es su primer libro. Y yo estoy encantado de que haya sido publicado en Editorial Nazarí. Muchas gracias, Javier, por considerar que éramos el soporte adecuado para que tu creatividad llegase a lectores y lectoras, por la facilidad con la que hemos llevado a cabo la edición, y no por dejadez, pues Javier, como hemos comentado antes de empezar la presentación, está pendiente del más mínimo detalle. Gracias por saber escuchar y atender a las diferentes necesidades que tiene integrarse en una línea editorial. Muy implicado en todo. Son ya varias presentaciones las que ha realizado en diferentes ciudades: Soria, Pamplona, Ávila, Zaragoza y ahora Madrid. Y en todas ellas muy bien respaldado por escritores especialistas en el género y una magnífica afluencia de público. Hemos tenido que quedar en un punto intermedio entre Pamplona, donde reside, y Granada para conocerlo. 85 micros, 21 ilustraciones y más de un juego visual. Eso vais a encontrar en Por la vida rápida. Podría citar las palabras de Ginés Cotilla o Raúl Brasca, que tenéis en la contraportada para presentar el libro, o escoger algún extracto de las presentaciones del propio Ginés, Carlos Basas o Patricia Esteban Erles, que también analizaron el libro. Pero creo que es mejor que escuchéis a Manuel y a Javier. Tan solo leeré el comienzo del informe de valoración que hicimos cuando Javier nos mandó el manuscrito. Tono, forma y estilo apropiados para el micro. Breve, rápido, equilibrado el tema elegido. El primer micro está muy bien elegido como muestra. Brevedad, rapidez, concisión, ironía, principio y final sorprendente y concisión extrema. Es el que da título al libro. Javier, ¿no lo lees? Allá voy. Por la vida rápida. Cogidos de la mano, salimos juntos a trompicones con los chupetes puestos, justo antes de caernos de la bici, fumar a escondidas en la universidad y tontear con las drogas recorriendo la ruta 66. Cuando en décimas de segundo pasamos por el altar, vinieron la hipoteca, los mellizos y en un abrir y cerrar de ojos, la fiesta de los 40 nos dejó una gran resaca. Acto seguido,
Logramos superar unas cuantas crisis durante la jubilación y en un suspiro, sin poder cuidar de los nietos, nuestras cenizas se mezclaron cayendo al mar. Después, los temas, los tratamientos y la historia se suceden en un arrebato creativo bastante potente, lo comprobaréis. El último micro está muy bien seleccionado también como despedida y cierre, por la brevedad, estructura y el tema. Este no lo vamos a leer, o si quieres leerlo tú. Podría hablar de otros, paradero desconocido, problema de autoridad, entre ceja y ceja, palabrario, pero es mejor que vayan ahora Manuel y Javier desentrañando todos esos temas. Yo siempre animo en todas las presentaciones a que la gente lea, ya no solo este libro, aunque mal editor sería si no lo recomendase, pero leed en general. Leer nos hace más inteligentes, libres y humanos. Y haciendo un pequeño homenaje al micro, si Monterroso hubiera publicado en Nazarí, yo estaría diciendo, cuando presentó, el editor también estaba ahí. Me alegra por fin haber podido venir a una presentación tuya y que nos hayamos conocido en persona después de todo este trato, vía mail, telefónica, en algo muy importante para mí, pero sobre todo muy importante para ti. Reitero mi agradecimiento a la Biblioteca Iván de Vargas y a su personal por abrirnos sus puertas, a vosotros, vosotras, por escucharnos, a Manuel por su participación y a Javier. Gracias por elegir Editorial Nazarí para publicar tu libro. Estoy seguro de que el público madrileño disfrutará esta historia descifrando las múltiples referencias literarias que esconden o sin necesidad de hacerlo. Muchas gracias. Bueno, yo quería empezar también agradeciendo a Alejandro y a la Editorial Nazarí la confianza depositada en mí para cumplir un poco un sueño, ¿no? que es este objeto, ¿no? que ha salido aquí. A Belén Sturla también por la magnífica portada y por todo el trabajo que te he dado al final también para llegar a sacar el trabajo que hay detrás. También a Mano Espada por su generosidad por venir a presentarme. La verdad que os pido por favor un fuerte aplauso para él. También quiero agradecer a mis pros y sis del micro. Está en representación aquí Esther Gómez, que bueno, durante muchos años hemos estado intercambiando textos y corrigiéndonos y viendo un poco la manera de sacarnos jugo a cada historia y siempre con el ánimo de aprender, de mejorar y bueno, yo pues no tengo palabras para agradecer todo el cariño que hemos puesto ahí y ponemos todos en el micro, ¿no? Y a Ginés Cutillas, que ha sido mi profesor durante todos estos años. Bueno, también a mi familia, que por el tiempo que les he podido robar a la hora de dedicarme a esta pasión, a esta afición, ¿no? Para ellos también mi agradecimiento. Y bueno, también a mi padre, que me ayudó a completar con 5 dibujos las ilustraciones del libro. Y sobre todo, bueno, a todos los que estáis aquí, familia, amigos, gracias a todos por venir. Espero que disfrutéis con la lectura. Sé que no es una lectura sencilla. Decía García Márquez, ¿no?, que era más fácil atrapar un conejo que a un lector. Y bueno, mi correlato es una lectura, pues eso, que es para valientes, ¿no?, que dice Andrés Neumann, decía, es para lectores que soporten lo incompleto. Así que bueno, confío en vosotros. Y nada, y por último a mis abuelos, que bueno, que seguro que estarían orgullosos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir y a la editorial y a Javier por contar conmigo para la presentación. Me ha gustado mucho el libro, tanto como lector como escritor, y bueno, he hecho una lectura indagando un poco en las técnicas que he utilizado. Para el que no esté muy... Bueno, voy a hacer una presentación que será un comentario, una lectura del libro y una pregunta, tipo entrevista. Entonces, para el que no esté muy generalizado con el género del microrrelato,
Es un género relativamente joven, aunque se lleva escribiendo desde la época de los egipcios, pero no tenía un nombre como tal. Hasta 1973 que le pusieron nombre como tal, microrrelato, y lo llaman el cuarto género narrativo, que sería la novela, el cuento, la poesía y ahora el microrrelato como tal. Hace unos 20 años más o menos que vino el auge, aunque en los años 50 con Borges, Cortázar ya tuvo un boom en Hispanoamérica. Y es un género difícil, como dice Javier, porque requiere que el autor ponga de su parte para rellenar. Decía Hemingway, que se inventó la teoría del iceberg, que él mostraba solo un poquito la punta del iceberg y el autor tenía que poner todo lo que hay debajo, ¿no? Y de hecho hizo una apuesta en el bar Luchos de Nueva York con sus amigos a ver quién escribía el cuento más corto, y escribió un cuento de 6 palabras que es: se venden zapatos de bebé sin usar. Entonces tú, como lector, tienes que imaginarte qué ha pasado ahí, ¿no? Murió un bebé, hubo una pérdida, una desgracia, tienes que poner de tu parte. Hay otro de Juan Pedro Aparicio que es muy corto, que se titula Luis XIV y el cuerpo de texto es Yo. Entonces, claro, tienes que saber quién es Luis XIV, que era el rey Sol, que era un rey absolutista, que decía el Estado soy yo. Entonces, si no tienes ese background como lector, pues no lo entiendes, ¿no? El microrrelato requiere ese esfuerzo. Por eso Ana María Súa, que es la reina del microrrelato, en un mundo tan masculino como la literatura, el microrrelato tiene una reina, un rey, que es Ana María Súa, una escritora argentina, y ella siempre dice que ordena los microrrelatos de sus libros preguntando a los lectores. Y entonces les entrega siempre a 10 personas todos los microrrelatos, pero en diferente orden. Y siempre escogen los mejores, dicen, los 10 primeros son los mejores, pero tienen diferente orden, porque cansa mucho el microrrelato cuando lo estás leyendo, porque requiere una lectura activa. Entonces, bueno, la primera pregunta que le quiero hacer a Javier es: ¿qué criterios seguiste tú para ordenar los microrrelatos de tu libro? Bueno, pues la verdad que es, aunque dentro de los 85 microrrelatos he querido de alguna manera mantener o seguir el hilo, ¿no? del título, que es Por la vida rápida, ¿no? La fugacidad de la vida, ¿no? Sí que, bueno, hay múltiples temas, ¿no? que se tratan a lo largo del libro, y bueno, la verdad que sí que aparte de enviar a amigos, que suelo enviar los textos y para que me den su opinión y me sirven un poco de cómo lo hice, pues al final elegí como los 10 mejores dentro de mi humilde criterio, y luego los fui poniendo el primero al principio, el segundo al final, el tercero al principio, el cuarto al final, luego por el medio el quinto, el sexto, séptimo más o menos. Y luego también visualmente, como decidí apostar por las ilustraciones, pues también me hice un poco que digo, no sé si me estoy volviendo loco, lo imprimí todo en hojas, los tiré al suelo, me subí en una silla y empecé a mirar ahí a ver cómo quedaba esto, y ya no grité eureka de milagro. Y bueno, pues un poco ordenando cortos, largos, las diferentes temáticas que no se repitieran para no sé, como dices, para no cansar al lector, aunque bueno, lo bueno de un libro de microrrelatos es que lo puedes salir por cualquier página, y bueno, esa libertad también creo que ayuda al lector, ¿no? Y eso, pues un poco repartiendo también eso, que hubiera ilustraciones más o menos cada 4 textos, y ese fue un poco mi criterio. Sí, se nota que eres un escritor muy meticuloso, porque según está estructurado el libro y las historias y todo. Bueno, pues para el que no esté familiarizado con lo que es el microrrelato, quería leer precisamente la definición que hace Ana María Súa del microrrelato. Y luego te voy a pedir que leas tú la tuya, que está en la página 186, que Javier tiene su propia definición, ¿no? Ana María Súa dice: el territorio del microrrelato tiene límites políticos bien definidos con los países que le rodean. Al norte, el país del cuento breve. Al sur, el país del chiste. Al este, las praderas un poco monótonas del aforismo, la reflexión y la sentencia moral, algunas con sus pozos de ayuda espiritual. Al oeste, el paisaje bello y atroz, siempre cambiante, de la poesía. En el centro de cada país, nadie tiene dudas sobre su nacionalidad. El problema es que los límites políticos son convencionales, arbitrarios, borrosos. A veces uno se distrae siguiendo un río por la selva y de repente se encuentra sin querer del otro lado. Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, ¿qué importa? Todo es la selva del Amazonas. Brevedades. Ni al autor ni al lector le preocupan demasiado las clasificaciones.
El descubrimiento que la crítica ha hecho del género en los últimos años se parece muchísimo al de Colón, es marcadamente geográfico. Bueno, esta es la definición de Ana María y ahora Javier nos va a leer la que hace él. Responsabilidad. Bueno, era mi humilde definición, que decidí incluirla en el libro un poco para ayudar al lector. Para mí es una especie de puzzle en el que no descubres la imagen final hasta que colocas la última pieza. No puede faltar ni sobrar ninguna y todas deben encajar a la perfección. Se inicia con un título que sugiera la idea y un comienzo que enganche y sostenga la trama. Un hilo invisible fundamental llamado elipsis debe entrelazar todo el microrrelato. Es lo que está oculto, lo que no se cuenta. Cada una de las palabras debe estar colocada al lado de otra, dándole fuerte la mano hasta llegar a la sorpresa final, donde el lector abra los ojos y sea cómplice de lo que ha querido contar el escritor. En cierta manera, debe completar el trabajo del autor. El microrrelato debe ser un artefacto que funcione siempre y que aguante el paso del tiempo. Es una definición, a mí me encanta, un puzzle que tiene que estar todo encajado. Bueno, y la pregunta es, ¿cuándo descubriste tú el microrrelato como género y empezaste a escribirlo? Pues es un poco lo que has comentado, aunque tiene mucha historia, yo la verdad que no lo diferenciaba como un género único, digamos, como un género diferenciado del cuento. Os había leído a los clásicos del cuento, a Shirley Jackson, a Poe, a Chekhov, e incluso algo más fantástico como tipo Lord Maupassant. Pero veía que eso era más, no sé, un cuento que te cuenta una historia, unos con finales abiertos, otros más con finales cerrados, pero cuando realmente leía pues a los argentinos, a Cortázar, sobre todo, y a Borges, ahí empecé a descubrir que se podía jugar con las palabras, ¿no? Cuando descubro, aunque no es relato, ¿no? Pero cuando descubro en Rayuela el lírico, ¿no? Él amalaba el noema, cuando él empieza a jugar con esas palabras y digamos que te abre un poco el escenario de decir, aquí se puede, ¿no? Está todo permitido, ¿no? Soy libre, ¿no? Para escribir. Y bueno, pues la verdad que pues empecé a mí siempre me ha gustado escribir y empecé a escribir, pero bueno, tampoco tenía claro cómo hacerlo, no tenía claro las pautas y bueno, por eso empecé en una escuela de escritores un curso de microrrelatos con Ginés y con todos mis compañeros para conocer un poco las técnicas y bueno, así he sido un poco leyendo, aprendiendo la técnica y bueno, poco a poco, porque nunca se deja de aprender y eso. Ahora quiero seguir pues así un poco investigando en el género y bueno, pudiendo tratar otro tipo, ¿no? De género. Bueno, comenzando por el principio del título, por la vida rápida, aparte de un juego de palabras, pues es ya una declaración de intenciones de lo que luego podemos leer en el libro, que es un canto a la vida. Y de hecho, una de las citas que utilizas de Roosevelt dice: el ayer es historia, el mañana es un misterio y el hoy es un regalo, por eso se llama presente. ¿Por qué elegiste este título y decidiste que en cierto modo el hilo conductor, si no me equivoco, fuera un poco la vida? Sí, pues la verdad que no sé por qué, pero este primer texto que he leído, como ha comentado Alejandro, fue uno de los que primero escribí, un poco basándome también en tu herramienta de la prensa hidráulica, ¿no? Que es como condensar toda una vida, ¿no? en pocas palabras, ¿no? Y no sé, siempre tuve claro que lo quería titular por ahí, con este juego, ¿no? Porque luego dentro hay mucho juego visual, mucho, incluso podría ser un caligrama, mucha historia encerrada en la forma, en las palabras, entonces creía que por un lado quería transmitir, ¿no? el juego, ¿no? que esconde el microrrelato, y por otro lado precisamente alertar un poco lo que dices en la frase de Eleanor Roosevelt es vive el hoy, ¿no? Intenta no mirar, nos dedicamos siempre a mirar siempre al pasado, ¿no? O qué vamos a hacer en el futuro, pero nunca aprovechamos lo que es el día de hoy, ¿no? Y entonces hay veces que hay algún texto más que parece que acaba mal y la gente me dice, joder, tío, eres muy negativo, y yo digo, no, es todo lo contrario, ¿no? Lo que quiero decir es que si no quieres que te puedan pasar este tipo de cosas, reacciona
sitúa hoy, ¿no? Era precisamente de ser positivo, ¿no? Ser positivo, era esa ha sido mi intención. Es un poco el carpe diem dentro Sí, de los carpe poetas diem, muertos, ¿no? igual. Totalmente. De hecho, bueno, en ese canto a la vida que tienes en el libro tienes varios pilares, entre ellos está la familia. El director de cine Fernando León de Aranoa tiene un libro de microrelatos muy bueno, se titula Aquí yacen dragones, también tiene una película titulada Familia, en la que un hombre solitario contrata a varios actores para que hagan de su familia. Entonces, dice Aranoa que hay un viejo sueño infantil que consiste en crear una familia a tu gusto, a tu medida, mejorarla, decidir cuántos miembros quieres en la familia, elegirlo de acuerdo a tus gustos, a tus preferencias. Y en el libro también la familia tiene gran importancia. Hay un relato hiperbreve que resume los dos conceptos, el de la vida y el de la familia. El de la página 171, en el que precisamente utilizas la luz como metáfora de la vida, pero también de la muerte y lo fugaz que es la vida, como la velocidad de la luz, ¿no? Sí, se titula A la velocidad de la luz. Brilló con luz propia desde que su madre lo alumbró hasta que la alcanzó al final del túnel. O sea, está la luz como metáfora. Como nunca abandonarla ahí, ¿no? Pasa tan rápida, pero que... Entonces te iba a preguntar qué importancia tiene en tu libro precisamente la familia. Sí, bueno, pues creo que se puede ver en varios textos y bueno, yo siempre he sido muy familiar, juntarnos con la familia, los primos que varios aquí hoy me acompañan y bueno, sí que he intentado dejar un legado que siempre, ¿no? Nos vamos a los filósofos para ver qué tengo que hacer en la vida, ¿no? Me voy a los clásicos y yo creo que hay un conocimiento popular que está ahí y que no se trabaja, ¿no? Que es un poco lo que nos han enseñado nuestros abuelos, o que no se toca, y yo he intentado un poco plasmarlo aquí. Por ejemplo, hay un texto que está inspirado en una de mis abuelas que siempre hemos vivido. Yo siempre iba al pueblo, tenía la puerta abierta, nunca cerraba la puerta. O sea, se iba a la cama y la puerta abierta, y decía, pero abuela, cierra la puerta, pero ¿cómo puede estar con la puerta abierta y tal? No tiene miedo. O sea, y para ella era algo como básico, ¿no? Y yo me quedé ahí con ese tema diciendo, joder, qué maravilloso sería vivir en un planeta, ¿no? En un mundo con las puertas abiertas, ¿no? Y si os parece os lo voy a leer porque es un texto que me gusta mucho y que se lo he dedicado a ellos, que se titula Desconfianza. Está en la página 17. Desconfianza. En el pueblo todas las puertas están abiertas. Si alguien necesita algo, no hace falta que llame. Pasa y lo coge. Una pareja ha llegado de la ciudad para quedarse en la antigua casa del maestro. Me he acercado a saludarlos, pero la puerta estaba cerrada. En el umbral he hablado con ellos para explicarles cómo funcionan las cosas por aquí. Han preguntado si no tenemos miedo de vivir de esa manera. Antes de irme, les he dicho lo mismo. En mi pueblo pasa lo mismo, que nadie cierra las puertas y nunca pasa nada. Me gusta mucho ese micro. Y bueno, también hablas, igual que hablas de la vida, hablas de la muerte. Decía el escritor Moirac que la muerte no nos roba a los seres amados, al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. La vida sí que nos roba muchas veces definitivamente a los seres queridos, ¿no? En la misma portada hablas de la muerte, porque es un microrelato visual, como podéis ver, con unas fichas de dominó que empiezan por el 6 doble, van 5, 4, 3, 2, 1 y acaban en 0, con unos mensajes en donde dice: recoge los juguetes, la infancia, estudia la lección, busca un empleo, cásate, ten hijos, paga la hipoteca, luego ya se cae la pieza, toma la medicación. Y por último la que está tumbada, que es una metáfora, una lápida, imagino, y descansa en paz. Entonces, el mismo título hace referencia a esto por lo rápido que pasa la vida, ¿no? Entonces te quería preguntar, tienes varios relatos dedicados a la muerte, uno que se titula El buitre, en la página 35, Duelo a muerte, que es un texto menguante además, Pobre de mí, me gustó mucho ese micro porque
empieza como un periódico y acaba como un periódico como metáfora de la vida y de la muerte, porque el final es, la última palabra te aclara que es porque llevas el periódico. Bueno, te voy a pedir que lo leas. Vale. Es un relato muy redondo, en la página 37. Pobre de mí. Al final no compramos el libro. Pues estás apuntando todo, ¿no? Bueno, pobre de mí. No echaré de menos levantarme tan temprano. Ducha fría, café caliente, ropa inmaculada, zapatillas limpias. Unos rezos al santo. Me coloco el pañuelo y salgo de casa hacia la calle Estafeta. Compro el periódico y llego a nuestra esquina. Intento calmar los nervios y saludo a los habituales. Salto cuanto puedo para calentar mis piernas cansadas y asimilo que será mi último encierro. Cada metro tiene una historia detrás, cada cicatriz. Concentrado, miro al suelo y recuerdo las innumerables veces que corrimos juntos desde este punto. Suena el cohete. Cierro los ojos y beso tu foto que guardo en el pecho. Como si te llevara de la mano, empiezo a correr y aprieto con fuerza el diario con tu esquela. Aquí empieza con el periódico y acaba con la esquela del periódico, que es cuando ya te descubre todo lo anterior. Pues está bordado muy magistralmente este microrelato, ¿no? Bueno, decía el gran Quino en Boca de Mafalda que tenemos hombres de principios, lástima que nunca los dejen pasar del principio, ¿no? Y el libro de Javier, aparte de muchos textos filosóficos en los cuales reflexiona a través de la literatura, pues tiene micros de corte social, algo que tampoco es muy habitual en un género que sobre todo explota el extrañamiento, el microrelato de corte fantástico. Tienes una fábula, por ejemplo, en la que hablas del problema de la vivienda, que se titula Bajo el mismo techo. Son dos caracoles, ¿no? Un ermitaño, y entonces lo utilizas un poco para hablar del fenómeno de la ocupación, etcétera. Otro que titulas Palabrario, en el que cuentas cómo la humanidad va perdiendo las palabras por culpa del fenómeno de las pantallas, de los móviles que se van volando. Hay otro que titulas La grieta, que es una grieta social que deja de ser una metáfora para convertirse en una grieta física que separa a los ricos de los pobres. Lo que pasa que al final los pobres son los que cultivan y los que tienen animales, y esa grieta no les permite cruzar al otro lado para alimentarse, ¿no? Con todo el problema que está habiendo ahora con los agricultores, etcétera. Me ha recordado eso. Tienes otro que es A contracorriente, en el que haces una defensa de la diversidad sexual, con el caso de una chica lesbiana. Tienes otro que critica de manera muy visual la vida que llevamos en las ciudades, que es precisamente el que acabas de leer, el de Desconfianza. Entonces, bueno, ¿crees que la literatura debe dar ese paso que tú das, que no siempre se da, que es la crítica social, por así decirlo? Bueno, ¿O es un mero ejercicio de estilo, quiero decir? Yo creo que, bueno, al final la literatura nos sirve un poco para evadirnos, ¿no? Para pasar un buen rato, como decimos, ¿no? En sacarle jugo, comentábamos antes, ¿no? Que no es lo mismo, sobre todo Alejandro, ¿no? Que trabaja leyendo libros de gente, ¿no? Cuando realmente disfruta la lectura es cuando está en verano, en la piscina, o ahí es cuando realmente disfrutas, ¿no? Pero sí, yo creo que en la medida de lo posible, ¿no? Cuando queremos contar una historia, bien sea una novela o bien sea, en este caso como un microrelato, yo creo que debemos intentar de alguna manera hacernos pensar, ¿no? Y intentar dejar, ¿no? Pues, comentaba que un poco el género que más me gusta sería el emblemático, ¿no? El de intentar dejar un pozo debajo de crítica social o relacionado con el tema de la humanidad, ¿no? Un poco que es relacionado con este tema que hablabas, por ejemplo, el de Palabrario, ¿no? Con la vida actual de pantallas, etcétera, se está perdiendo un poco esa comunicación, ¿no? Si os parece, lo voy a leer y luego os voy a comentar de cómo se me ocurrió este microrelato. Se titula Palabrario, está en la página 19. ¿Lo sabes de memoria? ¿Las páginas? No, lo estaba buscando, pero se titula Palabrario. Las conversaciones comenzaron a espaciarse el día que las pantallas se instalaron en los hogares. En los países desarrollados, las siguientes generaciones perdieron la capacidad de hablar y amontonaron las palabras en enormes vertederos. Siempre había algún nostálgico que rebuscaba entre la basura
a sabiendas de que nadie lo escucharía. Los verbos planeaban sobre el amasijo ininteligible como gaviotas hambrientas. Los sustantivos saltaban y corrían solitarios entre los escombros, al tiempo que los adjetivos se hundían en el fondo. El apagón digital trajo la maquinaria para desenterrarlos y volver a los orígenes. Para entonces, los verbos ya habían volado. Es paradójico que el mundo de la comunicación que nos facilita la tecnología acabe con ella, además, ¿no? Es precisamente eso. Y ya digo, creo que recuerdo más o menos cuando se me ocurrió cada relato. Además, la gente, lo que hablábamos antes, lee mucho en el móvil. Sí. Y te chocas con ellos porque van por la calle, porque van mirando el móvil, pero nadie va leyendo un libro por la calle y te chocas con ellos. No. Es curioso eso, sí te se lee Y ya decía, este micro, por ejemplo, era un día haciendo deporte por donde vivo, corriendo por el parque y tal, y hay bastantes bancos, y pasaba por un banco y había pues 4 chicos sentados abajo, otros 4 arriba, cada uno con su móvil. Seguía en el siguiente banco lo mismo, un grupo de chicas, en el siguiente otro grupo de chicos, y no hablaba nadie, era todo, estaban todos mirando su pantalla, habían hecho el acto, ¿no? de juntarse, ¿no? El acto social no se ha perdido, ¿no? El hecho de juntarnos con los amigos, pero lo que un poco veía que la comunicación oral sí que se estaba perdiendo, ¿no? Claro, que tenemos como la comunicación en primer plano, yo eso lo he visto en reuniones de amigos incluso, que es lo que están diciendo, lo que están conversando, y luego entre ellos en esa misma reunión se mandan mensajes de mira fulanito, qué gesto tan extraño tiene. Entonces hay como un subtexto dentro de lo que y tú sabes que se están mandando un mensaje de WhatsApp. Y bueno, en el libro también, aparte de, yo incluiría otro subgénero dentro de este corte social, que es, hablas mucho de cambio climático. Pero uno que me gusta mucho, un hiperbreve, que es romper el hielo, en el cual se juntan los animales del Polo Norte, que son los osos polares, con los del Polo Sur, que son los pingüinos. Porque el libro se titula Romper el hielo, en esos juegos de palabras que haces tú. Luego hay otro que se titula la última estación, en el que precisamente hace referencia a que ya solo tenemos prácticamente 2 estaciones, el verano y el otoño, y vamos camino de tener una sola estación, ¿no? Se ve muy concienciado con el cambio climático. Aparte del cambio climático, bueno, utilizas mucho también otra herramienta que es el humor. Decía Gila, una parte de sus monólogos, decía, para broma, la que le gastamos al boticario, que en paz descanse. Le pusimos la receta bien lejos y cuando sacó la cabeza por la ventanilla, ¡zas!, con un cepo de cazar lobos. Y su mujer se enfadó, la tía asquerosa. Y como le dijo mi madre, si no sabe aguantar una broma, márchese del pueblo. Utilizaba Gila, que era como microrelatos, ¿no? Lo que hacía también. Y bueno, esto viene a colación porque hay una máxima en el microrelato que dice, si parece un chiste, es que es un chiste. Entonces hay que tener mucho cuidado en el microrelato con los chistes, porque te puede salir un chiste en vez de literatura, ¿no? Pero tú eso lo haces muy bien y de manera muy sutil, puedes utilizar el humor. Tienes varios relatos, por ejemplo, mimetismo, zona de confort, truco o trato, en el que un vampiro muy listo se infiltra por Halloween en las casas, ¿no? O comida de empresa, que no sé si está basado en hechos reales o... Bueno, si quieres léenoslo, vale, de comida de empresa, en la 133. Lo de Gila no estaba previsto, ¿eh? O sea, lo he sacado bien, sin haber dicho nada. Comida de empresa. Sobre la cubierta del yate alzaban las copas celebrando los millones de dólares que les reportaría el complejo hotelero más exclusivo del planeta. Los asesores les recordaron que aquella remota isla no estaba desierta y que tendría que comprársela a los lugareños. Las carcajadas se escucharon desde la orilla, donde la tribu salivaba preparando el fuego. Y aquí está el juego de volver a comida de empresa, ¿vale? Empieza con una comida de empresa y al final es una comida en la selva. Y bueno, te iba a preguntar precisamente eso, ¿cómo trabajas tú el humor para no caer en el chiste, que es muy peligroso en el microrelato, como digo? Sí, la verdad que creo que es la línea más fina y más peligrosa, ¿no? Y más complicada de salvar, porque bueno, es muy fácil caer en el chiste, como dices, ¿no? Entonces, la dificultad que veo, o que he intentado trabajar, bueno, un poco jugando con el surrealismo, ¿no? Un poco pensando en
en cosas fantásticas o en situaciones un poco, no sé, iba a decir socorrotescas o extrañas, ¿no? Generar un poco de extrañeza y intentar quedarte en el borde, ¿no? de saber frenar a tiempo, ¿no? Creo que a veces quizá poner un par de palabras más hace que se convierta en un chiste y quitarlas hace que se te quede en un microrrelato, ¿no? Creo que va más por ahí, ¿no? Intentar... recuerdo a Cortázar, ¿no? Que hablaba en la charla esta que dio de Berkeley, que hacía la diferencia entre Jerry Lewis y Woody Allen, ¿no? Decía que Jerry Lewis era un cómico, pero que el que era humorista era Woody Allen, ¿no? Un poco... una cosa es hacer gracia, ¿no? Y otra cosa es luego tener humor, ¿no? Saber sacarle el jugo al humor, ¿no? Entonces, bueno, ha sido partir de esa base y eso, casi frenarme más que intentarme frenar a tiempo. Poner el freno, ¿no? Bueno, hemos hablado del contenido y ahora vamos a hablar un poco de la forma. Decía el diseñador Balenciaga que la simplicidad es la clave de la verdadera elegancia. Y esto se aplica en el micro, sobre todo a la hora de elaborar microrelatos visuales, como el de la portada, y tú tienes varios. Tienes uno que se titula La lista, otro que es Duelo a muerte, que es un relato que van cogiendo, Amargados, que es una margarita en la que aparece un texto con los pétalos, que está dibujada, Tiempo al tiempo, que es un texto con la letra muy pequeña, muy encogida, Vampiro, que es un relato que está escrito en espejo, tienes casi que poner un espejo para poder leerlo, ¿no? Tienes otro que se titula Con la música a otra parte, que es un pentagrama con las notas musicales y tiene su significado cada nota. Sembrador de vientos, que está escrito en forma de tornado, como si fuera un tornado, en la página 161, si queréis verlo. Luego tienes otro que se titula Rutina, que usa la vida cotidiana de una persona y además lo hace en orden alfabético. Bueno, si quieres leernos el de Rutina, porque si os fijáis, empieza por la A y acaba en la Z y te hace un recorrido de la vida cotidiana del protagonista. Rutina, en la página 169. Rutina. Alarma, buf, café, ducha, embotellamiento, frenazo, guardería, horario, informe, jefe, kebab, lluvia, multa, niños, obligaciones, pizza, quejas, recoger, sofá, tele, UEFA, victoria, whisky, X, ya, ZZ. Lo de la X es muy fino. Es un peso, ¿no? Claro, como hay niños a las presentaciones, pues te iba a preguntar precisamente de los microrelatos visuales, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Primero se te ocurre la forma y luego el contenido? ¿O primero la idea y luego la forma? ¿Cómo los elaboras? Pues la verdad que la forma siempre es un plus. La forma va detrás. Siempre se me ocurre primero lo que es el contenido y luego voy a la forma. Por ejemplo, en este que has comentado de la portada, el de que es el juego de las fichas de dominó, que lo tenéis dentro, se titula Dominado, ¿no? Un poco jugando con ese juego, ¿no? Dominado, que todas las frases que nos han dicho a lo largo de nuestra vida, ¿no? Un poco frases lapidarias que decíamos. Este se me ocurrió directamente diciéndole a mis hijos, que a uno le dije recoge los juguetes y al otro haz la tarea, creo que le dije. Frases de padre, ¿no? Frases de padre. Que las madres son las creadoras del lenguaje inclusivo. Ni por favor, ni por favor. Ni moto, ni mota. Punto. Sí, y entonces ahí me sentí un poco, porque me sentí como diciendo, precisamente un poco lo contrario, ¿no? Dije, o sea, ¿quién soy yo, ¿no? para dar estas órdenes militares, ¿no? Así tan... Deberían ser ellos los que tengan que aprender a recoger por sí solos, ¿no? O hacer la tarea, o si te quieres casar o tener hijos o no, o tú verás si te quieres pagar la hipoteca o estar de alquiler, o todo lo demás, ¿no? Y entonces fue un poco la idea, y luego, pues, partiendo de esas bases, además como de esas frases que al final pues son un imperativo, ¿no? De tienes que hacer esto, pues ahí se me ocurrió la idea, ¿no? Esta de estar dominado, y hay veces que entra primero el título y luego entra ¿no? El juego en este caso de las piezas. Pero sí un poco cuando le doy forma, que creo que tenga una explicación, o sea, que sume, ¿no? Porque hay veces que
Sí, el microrelato visual tiene un riesgo que es quedarte en un mero ejercicio de estilo, si no tiene una narratividad, una historia, una trama, ¿no? un conflicto, se queda en un adorno. Eso es también un poco como dices con lo del chiste, es complejo saber cuándo le va bien o cuándo le va mal. Yo he intentado en solo aportar cuando creo que suma, cuando creo que la forma le enriquece el texto. Es como poner un traje al texto, ¿no? Sí. Que Creo que pega y a veces no. eso. Hay veces que ha habido alguno más que lo había hecho más visual, alguno de los otros que tengo, pero finalmente decidí dejarlo en un texto narrativo normal. Bueno, siguiendo con las técnicas que utilizas, usas una muy agradecida en el microrelato que es la intertextualidad, ¿no? En la que se utiliza una obra que ya existe y se le da una vuelta y esa obra pues cambia. Puede ser filosofía, una expresión artística. Entonces tú lo haces, por ejemplo, con la pintura en un micro que se titula El Grito, que hace referencia al coro de Munch, a la escultura en el micro titulado Rodin. Utilizas incluso la noticia de un periódico con la forma y todo el periódico, se titula Fuera del Rebaño. Utilizas también la música en el cántico popular y se nota que eres melómano, que te gusta bastante la música, ahora haces muchas referencias musicales. Utilizas la misma literatura en uno titulado Misiva, en la que usas obras de Julio Verne y todo lo que predijo él, el submarino y lo que iba a ocurrir. Y utilizas cuentos infantiles que los conviertes en historia de terror, que ya de por sí los cuentos infantiles son terroríficos, pues le das otra vuelta más y ya dan miedo, ¿no? Y usas también otra de tus grandes pasiones, que creo que es el cine, y hay un texto en la página 101 que creo que es un homenaje a Chaplin, que se titula Fotogramas, y que me gustó bastante. Este es un ejemplo de la intertextualidad. Pues lo voy a leer, si os parece. Se titula Fotogramas, en la página 101. Fotogramas. Limpios y relucientes. Así me gustaba llevar siempre los zapatos. Mi mujer se reía y solía decir que de lo inmaculados que estaban, hasta podría comérmelos como hacía Chaplin en aquella película. Aún hoy recuerdo los buenos ratos que pasamos juntos viéndola en el cine y últimamente, incluso en los peores momentos, todavía veo su sonrisa enfrente de la gran pantalla. Sin embargo, en esta soledad bajo el puente, ya sin fuerzas para llegar al vertedero, resoplo mirando mis zapatos. No sé cuál de los dos me comeré primero. Este es un ejemplo de lo muchos que hay de intertextualidad. Bueno, decía el gran director de cine Eisenstein que en el cine intervienen todas las artes. La plástica por la fotografía, por el sonido, la literatura por el argumento y también la danza por el montaje, que es lo que le da forma a todo. Esta cita viene para hablar precisamente del montaje, porque utilizas otra técnica que yo denomino la máquina de coser palabras, que es una técnica que una vez que la escuchas parece fácil, pero es complicada porque consiste en coger frases o de canciones o de películas de cine o de literatura, frases que ya existen, y darles forma de tal manera que formen un texto que tenga sentido, que es lo complicado, ¿no? Y tienes varios textos de este tipo. Por ejemplo, tienes uno titulado Los Siniestros, en el cual hay un listado de genios zurdos, ¿no? Si no me equivoco. Otro que se titula De cine, en el que utilizas frases de película. Bueno, ahora nos lo lees, pero te quería preguntar antes cómo organizas las frases, cómo las buscas, cuánto tiempo te lleva, cómo utilizas esta técnica de coser palabras. Pues la verdad que este es uno de los que más tiempo lleva, yo creo, hacer, ¿no? Al final se trata de, quieres dar un homenaje a, pues, en el caso, hay un homenaje a escritores de poesía, poemas que te gustan, de canciones, como dices, de personajes, y por ejemplo en este de cine, pues quería intentar contar una historia a través de frases de películas que me gustan, ¿no? Como dices, pues sí, soy bastante melómano, me gusta mucho la música, ir a conciertos, ir al cine, desde pequeño siempre me ha gustado, entonces bueno, quería, de alguna manera, en un libro siempre estás tú ahí recogido, ¿no? Estás ahí de alguna manera dentro, entonces
tratas a veces ¿no? Hay una labor de investigación al final detrás, de intentar buscar. Recuerdo que del cine me vi las películas porque ni siquiera encontraba en internet las frases que quería. Encontrabas el texto, pero yo digo, no sé si es exactamente el texto como lo pone, ¿no? Quería ver realmente que en la película, del doblaje, ¿no? Siempre se pierde algo respecto del idioma original, ¿no? Pero incluso me vi las películas para buscar la frase adecuada y de poner realmente como lo dicen en la película. Incluso hay cosas que nunca se dicen, pero pensamos que sí, como en Lo que el viento se llevó, dice, francamente me importa un bledo, nunca dijo eso. No sale, eso es. Hay muchas frases que hemos oído, que tenemos en la biblioteca cognitiva y realmente no son así. O tócala otra vez, Sam, nunca dijo eso tampoco. Sale. Entonces ahí intentamos eso, repasar y eso, ahí hay un de cine y hay un reto para el que le guste el cine, pues eso, hay 11 películas escondidas ahí. Ya me las mandéis por WhatsApp y lo bonito de esta técnica es adivinar lo bonito de esta técnica es adivinar eso es películas. exactamente ese es el foco, sí. Si quieres leerlo es el 149 de cine. Página 149 de cine, ¿vale? Ahí hay dos citas, ¿vale? Una para ayudar un poco, porque este es un texto que recuerdo que generaba dificultad a la hora de entenderlo, ¿no? Porque un diálogo creo que, sinceramente, es de los más complejos. Tú eso lo trabajas muy bien. Los diálogos son muy complicados. Muy complicados. En general y en el microrelato más, porque el espacio es tan corto que lo bueno del diálogo, en vez de escribir de manera indirecta, el diálogo es que ves al personaje porque ves cómo habla. En vez de explicar cómo habla, lo estás viendo, lo estás escuchando. Es un poco como dice, ¿no? Como dice Landero, que no trabajas con conceptos ni palabras, sino con imágenes, ¿no? Eso es. Y yo creo que es lo más... La literatura es mostrar, no explicar. Si hace frío, no digas que hace frío, ponle una bufanda al personaje, y entonces ya se entiende que hace frío. Eso es. Entonces, bueno, en este puse dos citas para aclarar un poco quién es ese diálogo, quién habla. También basándome en el cine, ¿vale? La primera es: ten cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos, ¿no? De Michael Corleone en El Padrino, y hace ya tiempo que camino a tu lado, que es la muerte en el séptimo sello, ¿vale? Empieza: le haré una oferta que no podrá rechazar. ¿Hablas conmigo? Que yo recuerde, desde que tuve uso de razón, quise ser un gángster. Nadie es perfecto. Ahora puedo decirte que tomé la decisión correcta. Sin embargo, no hay un día que pase sin arrepentirme de no haber tomado una opción diferente. Todos nos volvemos locos alguna vez. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? La vejez es la única enfermedad de la que uno ya no espera jamás curarse. Todo hombre muere. Nadie vive eternamente. Enterramos nuestros pecados. Lavamos nuestras conciencias. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Alégrame el día. Harry el Sufi. Pues hay un cortometraje muy bonito que utiliza esta técnica, no recuerdo si se titula Para Elisa o algo así. Es una chica ciega la protagonista y salen los dobladores de muchísimas películas famosas y cada uno le dice al oído una frase, pero que tiene sentido, ¿no? Dura unos 5 minutos y salen pues todas las grandes voces de español y utiliza esta misma técnica. Dan muchos premios. Bueno, dice el dibujante Paco Roca que todos necesitamos pensar que formamos parte de algo eterno, y eso nos lo hacen pensar los objetos, porque nosotros nos vamos y las cosas permanecen refrescando nuestra memoria. Otra de las herramientas que utilizas precisamente es la metáfora de situación. La metáfora de situación es cuando a los protagonistas les ocurre algo de manera paralela, normalmente a algún objeto. Por ejemplo, tienen una relación que está en crisis, les empieza a ir mal, a la vez que la nevera empieza a dejar de funcionar, sale un líquido viscoso por debajo y al final, cuando la nevera acaba rompiéndose, se separan, ¿no? Esto se hace mucho también con las mascotas. Una mascota, la relación va mal, la mascota se empieza a poner mala hasta que al final la mascota muere, ellos se separan. Se hace también con grietas en la casa, ¿no? La relación va mal, la casa se empieza a agrietar hasta que se cae una habitación, se viene abajo. Bueno, utilizas la metáfora de situación en varios relatos, por ejemplo en Inclemencia, donde utilizas precisamente los cambios de clima según los estados de ánimo del personaje.
lloviendo, arcoíris, etcétera, utilizas... bueno, esto lo utilizó Paco Roca en su novela gráfica La Casa, que precisamente ahora se ha llevado al cine, y por lo visto está bastante bien, no la he visto, pero tengo muchas ganas de verla. Y en La Casa es el objeto que sirve para transmitir las emociones de los personajes, que son los hijos de un señor que se ha muerto y se van a la casa del pueblo donde pasaban los veranos. Entonces cada objeto que sacan no es un mero objeto, es una forma de vida que lo recuerda a su padre. Y recuerdan pues, cuando veían la tele que se iba la luz en casa y sacan el coche y ponían el monitor con la batería del coche. Bueno, entonces utilizas tú esta técnica. Hay un libro que se titula Las cosas que llevaban los hombres que lucharon, de un autor americano que se llama O'Brien, en el que habla te cuenta la historia de la gente que luchó en Vietnam a través de objetos también. Está muy bien porque no son meros objetos, son personajes, ¿no? Y tú tienes varios, y me ha gustado especialmente uno que se titula La Maleta, porque incluso este personaje que es la maleta habla y te va describiendo una serie de objetos, pero no son meros objetos, son trozos de vida, ¿no? Porque es cuando los objetos se convierten en personajes. Aquí la maleta es un personaje, pero lo que hay dentro de los objetos también. Si quieres leerlo, en la 61. Página 61, la maleta. Que humildemente intenté hacer un dibujo que se pareciera a la maleta que hablaba. La maleta. Pasé de guardarte el tirachinas a llevarte vestidos que ni siquiera eran tuyos. Te acompañé en el único viaje que hiciste en avión, donde orgulloso no dejaste de mirar el anillo. Recuerdo pasarlo mal en la cinta del aeropuerto pensando que me habías perdido. Años más tarde, llena de patucos y pañales, hice 3 visitas al hospital. Cada verano, con los niños en el camping, no parabais de reír. La alegría de esos días saltó por los aires una lluviosa noche en la que, tras varias vueltas de campana, todos quedaron atrapados en el coche. Al salir de allí, no volví a verlos nunca. Ahora, con un par de mudas, la cartera sujeta con una goma y una rama de tomillo entre las camisas blancas, permanezco a tu lado, apoyado en la cama de esta pensión, tan vieja como tú, con el asa rota y atada con 2 cuerdas que espero no utilices. Si hablaran los gobles de la Piqué, lo que dirían, ¿no? La historia que había detrás. Sería un librazo. Bueno, decía Julio Cortázar que hasta lo inesperado acaba en costumbre cuando se ha aprendido a soportar. Entonces, otra herramienta que utiliza Javier muy bien es la del extrañamiento, la sustitución, que consiste en poner en una situación totalmente cotidiana pues un elemento fantástico, ¿no? Por ejemplo, los titiriteros que cuando yo era pequeño iban con la cabra y se subían una escalera a la cabra y tal, pues sería sustituir esa cabra a lo mejor por un dinosaurio. Eso sería la técnica del extrañamiento, ¿no? El poner un elemento que no existe, es un dinosaurio en vez de la cabra, ¿no? Pues eso lo hace muy bien también. Lo haces en un micro, se titula Adaptación al medio. Bueno, Julio Cortázar era un mago en esto del extrañamiento y tienes, de hecho sé que es uno de tus referentes, y tienes un relato que me ha recordado a continuidad en Los Parques, que es Cenizo, porque juegas con el lector y de hecho te diriges directamente a él también, ¿no? Y bueno, otra técnica, decía Ramón Gómez de la Serna que las palabras son el esqueleto de las cosas y por eso duran más que ellas. Bueno, don Ramón era un experto en esto de los juegos de palabras, igual que tú. Y otra herramienta que usas con mucho talento precisamente son los juegos de palabras, y ya queda patente en el mismo título, por la vida rápida, por la vía rápida. Y también es difícil no caer en el chiste cuando haces juegos de palabras, ¿no? Es muy complicado, pero tú lo solventas perfectamente porque además es valiente hacerlo y no quedarte con las ganas. Entonces, hay uno en el que realizas un ejercicio que a mí me gusta mucho de paradojas, en el que utilizas un adjetivo y el contrario, y lo haces continuamente y con mucho ritmo, y el mismo título es Valiente Cobarde. Para que veáis. Y este es el juego que se hace, ¿no? Me gustaría que lo leías porque está muy bien la técnica. Sí, está utilizado con oxímoron y paradojas un poco, intentar contar la historia, ¿no? con esos contrarios, ¿no? y al final buscarle un título que explique un poco el juego, ¿no? Se titula Valiente Cobarde. Su juventud había sido una tragicomedia llena de altibajos. En una huida hacia adelante, quiso probar de todo un poco
y se cansó de relaciones con destino a ninguna parte. Hubo muchos agridulces sinsabores antes de abrazar la fe. Disfrutó de la música callada hasta que su luz se volvió oscura. Creció su docta ignorancia e inundó su sangre de hielo abrasador. Con una presencia de cuerdo loco, se convirtió en un ángel del infierno que provocaba en los seminaristas una calma tensa y un sinfín de placeres dolorosos. Ahora bien, lo quisiera o no, las mentiras verdaderas eran un secreto a voces. Sus víctimas pasaron a ser muertos vivientes, ocultos en sociedades unipersonales, bajo un silencio ensordecedor. Unidos contra él, en la derrota encontraron la victoria en una pacífica tempestad de tolerancia cero. Pues aquí precisamente quería preguntarte dos cosas, un poco. ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Tienes una libreta, apuntas en el móvil o en las etiquetas de los bares las ideas? Y luego quería preguntarte también si primero se te ocurre el título o lo dejas para el final. Pues la verdad que es verdad que la musa aparece cuando menos te lo esperas, ¿no? Entonces sí que me lo suelo apuntar si en el móvil, ¿no? En las notas, aunque sea el germen de la idea, y dejarlo ahí para que luego recordar, ¿no? qué es lo que pues si te puede ocurrir algo, ¿no? Hay veces que se queda ahí y nunca surge nada, y hay veces que realmente sí que tienes una historia que contar detrás. Y relacionado con la otra pregunta, la verdad que para mí el título es muy importante. Le dedico mucho tiempo a encontrar un título adecuado. Hay veces que hasta que no encuentras el título, ya puede estar muy bien el cuerpo del texto, pero no, es como que no me encuentro mal. Estoy ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas, y creo que es fundamental encontrar un título que realmente empiece y cierre, ¿no? Porque al final cuando acabéis hay que volver al título un poco para aclarar, y creo que es un trabajo muy, muy, muy complicado. Sí, es muy complicado. Hay autores que lo solventan poniendo números, ¿no? Relato 1, relato 2, pero eso también es lo fácil. Claro, sí. No, está claro. Pero bueno, otro de los recursos que utilizas es hacer listas de expresiones vinculadas entre sí, ¿no? Por ejemplo, esto lo haces en el relato El espejo del alma, en el que utilizas expresiones relacionadas con la cara. Por eso se titula precisamente El espejo del alma, la cara, ¿no? Y haces una lista pues, de cara de boca, de listo, etcétera, ¿no? También lo utilizas en Jaula de grillos, muy bien, utilizando un relato sólido con metáforas de animales. Busca letras pies al gato, pero no son meras listas, sino que tiene un hilo conductor que lo hilvana todo muy bien, ¿no? También tienes otro, con esta técnica se titula Cero a la izquierda, en el que utilizas metáforas de números, raíces cuadradas, etcétera. Tienes otro que se titula Problema de autoridad, en el que usas adjetivos literarios como cervantino, kafkiano, etcétera, que también me gusta mucho ese relato. Y bueno, aquí te iba a preguntar por los títulos, pero como ya lo he hecho antes, voy a pasar a la siguiente técnica. Decía Einstein, la mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta. Precisamente tú eres un hombre de ciencias, con la mente de letras. Entonces, eres un ingeniero metido a escritor o un escritor metido a ingeniero, no sé muy bien. Entonces, bueno, tienes un relato precisamente que se titula Big Bang, que hace referencia a la ciencia y a Dios y tal. Entonces, esta es una pregunta ya un poco más personal, ¿cómo compagina un hombre de ciencias los números con las letras, un ingeniero con la escritura? Pues la verdad es la gente me lo suele preguntar, ¿no? La gente sabe que soy ingeniero y que a lo que me dedico, pero no, la gente está descubriendo que me gusta escribir, ¿no? Y ya pues a ver que una editorial te haya publicado un libro, pues ya como es más sorprendente, ¿no? Un poco como dice María Merino, ¿no? Que necesitamos la ficción, ¿no? Para entender la realidad. Entonces esa parte analítica, ¿no? de la cual tengo, ¿no? Por mis estudios en la universidad, durante más objetiva, etcétera. Tengo esa parte un poco como ha leído Alejandro en la solapa, ¿no? Que tengo muchas inquietudes, muchos pensamientos en la cabeza que de alguna manera las tengo que transmitir o los tengo que plasmar, ¿no? Y aquí he encontrado, tanto en la escritura como en el dibujo, ¿no? Pues una manera de
procesar los dos hemisferios del cerebro, el creativo y el más analítico, ¿no? Entonces, creo que viene un poco por ahí, un poco puro inquieto. Claro, es un poco Leonardo da Vinci, que era ingeniero y diseñaba máquinas y también dibujaba. Sí, eso es. Y tú eres otro hombre del Renacimiento, porque además... Mis amigos me lo llaman. Además ilustras y tienes unos dibujos magníficos, vamos, yo con lo mal que dibujo, digo, joder, lo haces todo bien, Javier. Entonces quería preguntarte por la faceta de la ilustración, ¿cómo decidiste, por qué decidiste ilustrarlo primero y cómo encajaste las ilustraciones? Pues, bueno, la verdad que siempre me ha gustado dibujar y, bueno, también he hecho cursos un poco para aprender las técnicas y empecé un poco más pues haciendo objetos, ¿no? Como lo más sencillo, ¿no? Y ya di el paso un poco más a hacer incluso retratos, ¿no? Que es un poco lo más difícil, ¿no? De hecho, recuerdo la profesora que me dio el curso de retrato me dijo, un consejo, nunca hagas a nadie conocido. O sea, haz un retrato del que quieras, pero que no de nadie conocido, porque a nadie le va a gustar. O sea, no siempre va a decir, bueno, pero bueno, al final eso sería una fotografía, ¿no? Si quieres un cuadro con tu cara, pues te haces una fotografía muy chula y ya está, ¿no? Aquí se trata de un poco más, ¿no? De darle tu toque. Y bueno, la verdad que cuando surgió la idea, yo por ejemplo a Alejandro le envié el manuscrito y un poco fui completando los textos con dibujos, ¿no? Por un lado están los visuales, como dices tú, ¿no? El de los que tienen formas o tal, que eso es una manera, ¿no? Y en otro caso creía que podía ser ameno el descargar un poco con ilustraciones, ¿no? Entonces fui un poco pensando en y fui haciendo los dibujos, ¿no? Conforme podrían en qué ciertos textos podían cuajar, ¿no? O podían aportar algo más al libro, ¿no? La verdad que como soy, o sea, es un mero hobby, ¿no? Entonces, bueno, tampoco era consciente de que podía ser publicable incluso con dibujos, ¿no? Pero bueno, a Alejandro también le gustó y le pareció que podía ser una buena idea. Incluso nos planteamos que fueran todos las páginas impares, que fue otra apuesta, ¿vale? El dejar alguna página en blanco a la izquierda, ¿no? Para que visualmente te concentraras en lo que es la unidad visual, ¿no? Que al final sería una especie de definir también el microrrelato, ¿no? Y eso, agradecerle a mi padre que, bueno, que él siempre le ha gustado dibujar y bueno, hay un pequeño homenaje a él, que hay 5 dibujos suyos un poco también para completarlo, ¿no? Bueno, y por último, antes de leer el último relato, porque cierra muy bien el libro y va relacionado con el primero, que habla de la vida, y el último habla también de la fugacidad de la vida y de la muerte. Bueno, nada, destacar también la labor de la editorial Nazarí, y con su editor presente, porque le dedica mucho cariño al microrrelato. No son muchas las editoriales que se dediquen a publicar microrrelatos, y de hecho, bueno, tenemos un concurso, unos amigos y yo, que se titula se llama Premio Iscariote, que es el mejor libro de microrrelatos publicado. Empezamos el año pasado y ganó un libro de la editorial Nazarí, el concurso, Lorena Escudero. Y entonces, pues nada, por último voy a leer el microrrelato porque es muy cortito. Y luego ya, si quieres, preguntas o alguna cosa. Las ocasiones perdidas. El niño te lo decía cada día. En la adolescencia dejé de hacerlo por vergüenza. De adulto no encontraba el momento adecuado y ahora solo puedo traerte flores. Bueno, son las ocasiones en las que no se dice a alguien te quiero, ¿no? Eso es. Pues si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí, yo te quería preguntar una pregunta típica que se hace a un microrrelatista cuando presenta un libro de microrrelatos. Muy fácil. ¿La novela para cuándo? Dame tiempo. Curiosidad. Pero ¿tienes en la cabeza? ¿Quieres profundizar más? Bueno, la verdad que, a ver, al final es mi primer libro, ¿no? Entonces, bueno, todavía estoy un poco asimilándolo, ¿no? Ha costado mucho el recopilarlos, de todos los que tengo escritos. Y bueno, sí que tengo ideas de hacer algo, ¿no? De en algún momento pasar a un género más largo, pero sí que creo que tengo claro que la manera de escribirlo sería en capítulos cortos, de alguna manera que
que cada capítulo de alguna manera, no sé si fuera un microrelato, pero que de alguna manera tuviera un principio y un fin más o menos acotado, y que fueran capítulos cortos. Igual una novela que tuviera, pues no sé, 40 capítulos o 50 capítulos, pero que cada capítulo, digamos, que te aclarara, pues eso, que siente un personaje, o no, que ya en una novela no te vas más a contar una historia, pero capítulos muy cortos, de 2 o 3 páginas, ¿no? Sí, esa pregunta es muy típica. Sí. A mí me han llegado a decir, bueno, ¿cuándo vas a escribir algo serio? Esto como calentamiento bien, pero... Yo sí te quería preguntar una cosa. Los que te conocemos un poco no nos sorprende verte ahí sentado, ¿no? Pero ¿en qué momento esa afición decide plasmarse algo más serio, ¿no? Tan serio como es un libro? O sea, ¿en qué momento el cerebro hace clic y dices, no, esto lo tengo que plasmar, ¿no? Quiero que llegue a más gente. Bueno, al final ya te digo, es un poco como empiezas a dibujar o empiezas a hacer cosas, ¿no? Así por afición, porque nadie te lo dice, ¿no? Precisamente yo creo que cuando haces algo por ti mismo es cuando más... Yo, por ejemplo, cuando más disfruto es en el proceso creativo, que es cuando estoy yo con mi idea y estoy plasmándolo. O sea, ese es el momento en que realmente yo lo disfruto, le saco jugo, ¿vale? Entonces, la verdad que, como digo, siempre ha sido como el estar aquí, me abruma un poco, porque en realidad es algo que no ha sido un fin, ¿no? No ha sido un fin, ha sido parte de un proceso que, como digo, lo que más fui escribiendo pequeñas historias, tenía cosas más largas, pero empecé pequeñas historias y bueno, pues enviando amigos y en algún momento pues presentándome a algún concurso. Y recuerdo este de fotogramas, el que he leído del homenaje a Chaplin, que fue uno de mis primeros microrelatos, que tampoco tenía claro que era un microrelato, y bueno, pues presenté a un concurso y al poco me llamaron de la cadena SER y te llaman, y entonces dices, pues a ver si no lo hago tan mal, ¿no? Que te dicen que lo han elegido entre 800 y tal, entonces bueno, pues... Y ahí fue un poco pues el gusanillo, y como veía que mentalmente, ¿no?, mi trabajo es bastante estresante y de alguna manera tengo que evadirme, y bueno, pues me sirve para eso también. A mí me has dejado pensando con lo de ponerle título al microrelato. ¿Hay alguno con el que no te hayas quedado a gusto? ¿Hay alguno que sigas pensando ¿El título? que podías haberlo hecho mejor? ¿O cierras el libro y ya no piensas más en él? Bueno, la verdad que, como dices, así como el del libro lo tenía clarísimo, porque siempre lo tenía claro, incluso lo ponía, yo creo que en el manuscrito que le envié a Alejandro puse ya el título del libro, como si... Órdago, ¿no? Venga, va, ya se va a titular así. Y es verdad que hay textos que quizá, seguramente con el tiempo encontraría un título mejor. O sea, no todos sé los que es el título perfecto, como el de Las ocasiones perdidas, creo que es el título perfecto para ese microrelato, pero sí que hay algunos que te quedas ahí como dándole vueltas, pero es mejor cerrar el libro, como dices tú, porque si no, aquí no se vuelve loco. Y Alejandro da fe de la guerra que me ha dado. No, en realidad no tanto, pero sí. Más o menos. Es muy común, ya no solo está en imprenta, sino incluso impreso. Es normal, vosotros que habéis publicado, que revisa un libro un año después y por algún motivo alguna cosa cambiaría o no estás satisfecho. Y hay escritores o escritoras que una vez publicado, impreso, ya distribuido, dicen, si hacemos otra edición quiero cambiar. Es común. Es que hay quien dice que escribir no es escribir, es reescribir, pero nunca dejas de reescribir. Que tiene que llegar un momento y ya está aquí. Te vuelves loco. ¿Alguien más? Por ahí. Hola, Eva. Ay, hola, Javier. Bueno, lo primero, felicitarte por el libro, que es una maravilla, y nada, a Gracias. los compañeros un poco nos das ánimo, verte ahí. Se puede. Se puede. Entonces te quería, bueno, todo lo que se ha comentado se ve perfectamente en el libro, pero sí que hay algo que también me ha parecido percibir, que es un poco, en algunos relatos, ¿no?, en algunos micros, ese poder transformador o esa búsqueda que tú, de la que hablas, que es un poco que alguien cambia y se produce un cambio en su vida, ¿no?, una decisión. He visto mucho también ese motor en el que dices,
hay que cambiar este modo de vida o esta manera, o mi vida llega hasta aquí y luego cambia. Te quería preguntar un poco por eso, si es algo que también lo ves como importante, la capacidad transformadora que tienen las experiencias y que te llevan a decir, dejo la vida esta o quiero cambiar de vida o quiero cambiar de actividad o quiero, digamos, decido que toda esa creatividad y todo ese arte, digamos, fluya por otro lado. Y me parece que eso también lo trasluce el libro y me parece muy bonito. Primero, gracias Eva por tus bonitas palabras. A ver, sí que precisamente ese mensaje, ¿no?, de por la vida rápida y lo que hablaba, ¿no?, de carpe diem, aprovecha el momento, nunca es tarde para hacer algo, ¿no? Y realmente, al final el resumen es un poco esa rutina, ¿no? La rutina de la A a la Z, de todos el mismo día, ¿no? El día de la marmota, ¿no?, que nos consume un poco, ¿no? Y estamos como esperando a ver que llegue ya el viernes. Ya, pero hoy es martes y habrá que hacer algo también, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay un poco esa capacidad, intentar una capacidad transformadora, no solo también, ¿no?, un poco como hablaba del cambio climático, de que todos podemos aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y que incluso en lo del cambio climático, o sea, estamos convencidos que aunque nosotros lo estemos destrozando y no estemos, el mundo va a seguir. O sea, no es ser catastrofista, es decir que es un poco normalizar la situación, ¿no?, de alguna manera. El último tiene previo. Bueno, pues Cerramos. Ahora firmarás los libros. Sí, quien quiera ejemplares, aunque se ha dado una amplia muestra, pero no habéis visto las ilustraciones ni los microvisuales. Por aquí quedan ejemplares y Javier firmará los libros. Muchísimas gracias, de verdad.